Voy a hablar sobre tres presidentes. El primero es José López Portillo, que nació en la Ciudad de México en 1920. Se casó con Carmen Romano, fue abogado y se graduó de la Universidad de la UNAM. El 1 de diciembre de 1976 fue presidente. Comenzaron a aparecer síntomas de despelo. Su amigo el Negro Durazo, jefe de la policía del Distrito Federal, empezó a construirse muchos palacios por varios municipios. Para el 89, el 87% de activos de las empresas privadas se endeudaron. En 1981, el gobierno mexicano invertía la gran cantidad de 70 millones por hora en el país. Los sectores públicos y sectores privados se encargaron de encontrar la deuda externa de 51 millones de dólares. En 1981, el gobierno causó que el petróleo comenzara a bajar más y más y más. El gobierno siguió gastando el dinero igual que siempre y solamente subió $2 más al petróleo y aumentó y amenazó a los vendedores con, válgame la redundancia, con no venderles el petróleo, y falleció en el 2004. El siguiente presidente es Miguel de Madrid Hurtado. Nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima, Colima. En 1952 ingresó a la Facultad de Derecho. También estudió un año en la Universidad de Harvard la maestría de Administración Pública. Años después ingresó al gobierno, donde trabajaba en el Banco de México, Pemex y la Secretaría de Hacienda. En 1981, Miguel de Madrid inició como candidato prometido de democracia con el fin del nepotismo. Y en 1932 inició su sexenio como presidente de México. Durante su primer año enderezó el rumbo de las finanzas y mejoró la economía. También el combate de la corrupción detuvo al Negro Durazo, quien en el presidente pasado pues hizo muchos palacios. También empezó a perder terreno en los estados y el PRI vino a la baja. Sin embargo, en las elecciones del siguiente sexenio estuvo a punto de perder la elección y su partido. Él fue Miguel de Madrid Hurtado. El tercer presidente es Carlos Salinas de Gortari. Nació en 1948. Cuando estaba pequeño, él y su hermano y otro amigo de ellos, por estar jugando con un rifle, le dispararon a una trabajadora de hogar. Ingresó a la Facultad de Economía en la UNAM en 1966. Entre 1972 y 1974 estudió en Harvard, donde obtuvo la maestría de Administración Pública y Economía Política. En 1971 comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en 1982 lo pusieron delante de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Fue entonces cuando se creó el grupo de tecnócratas. Ellos se encargaban de aumentar y tratar de regular la economía de México de una manera mejor, porque ellos eran personas que habían estudiado en el extranjero. El 1 de diciembre en 1988 fue presidente y su carta fuerte fue la economía, que hizo que la deuda externa de 1982 tenía el 63%, que pasó el año de 1994 en el 22%. Él hizo que disminuyera del 63 hasta el 22%.
Reformó la Constitución y disminuyó el control de los campesinos, porque antes el gobierno tenía mucho control sobre ellos y sobre sus productos. Entonces él lo que hizo fue modificar la reforma para no tener tanto control sobre ellos y ellos pudieran tener pues su dinero propio. Firmó el Contrato de Libre Comercio en 1992, lo que hizo que México llegara, se hablara como que México iba a llegar a ser un país de primer mundo. Y durante todo ese proceso hubo muchas muertes sobre personas que eran importantes en la política. Y finalmente el cuarto presidente es Ernesto Zedillo Ponce de León. Nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. Participó en el movimiento estudiantil de 1968. Sí hay pruebas en las que participó, ya que hay un policía en la que aparece golpeándolo. En 1970 murió su madre. Con ahorros se matriculó en la Universidad de Yale, en la cual estudió el doctorado de Ciencias Políticas. En 1981 regresó a México y trabajó en el Banco de México. Fue secretario de Programación y Presupuesto en 1988, en el que participó el anterior presidente. Fue secretario de Educación Pública en 1992 y en 1994 estuvo en las elecciones. En diciembre de 1994 fue presidente. El peso se devaluó del 3.4 pesos a 7.20 pesos por dólar. A esto se le llamó el error de diciembre. 1,5 millones de mexicanos quedaron sin empleo durante su sexenio. Aquí hablamos de 4 presidentes, de los cuales tuvieron muy buenos estudios y pues muchos de ellos devaluaron mucho el peso durante sus sexenios.